Bueno, entonces, fíjense, mi idea es en primer lugar, entonces, plantear los propósitos, ¿sí? De este espacio en estos dos encuentros que vamos a transitar. La primera idea, que lo voy a empezar a hacer hoy, es presentar perspectivas, conceptos y alternativas para el diseño, la innovación y el cambio curricular. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar a trabajar sobre estas cuestiones. La segunda es compartir problemáticas teóricas y metodológicas que posibiliten el diálogo entre quienes diseñan, desarrollan y gestionan el currículum. Y me parece que este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen conocimiento sobre estos temas, además de experiencia. Muchas veces el conocimiento sobre estos temas viene por la participación en cursos de capacitación o de posgrado, como podría ser uno similar a este, o inclusive en posgrados de docencia universitaria o gestión universitaria, que de algún modo son presentados y también son mediados por los lugares que cada uno de ustedes ocupan. Y a su vez se suma a las experiencias, que también son experiencias particulares, son experiencias situadas. Entonces, a mí me parece que de algún modo lo que yo voy a intentar es, desde el punto de vista que tiene que ver un poco con lo que planteó Ana Laura, que es el lugar desde el cual provengo, ¿sí? Que es el campo de las ciencias de la educación, introducir algunas categorías, algunas teorías que a ustedes les permitan ponerse de acuerdo a la hora de pensar y desarrollar las problemáticas curriculares. Entonces, este me parece que es un punto central. Y por otro lado, y esto también entonces tiene que ver con las actividades que van a hacer fuera de este espacio, proponer interrogantes para la autoevaluación de las prácticas curriculares en la universidad como institución, en las unidades académicas y en los campos disciplinares y profesionales. Y acá utilizo el concepto de autoevaluación en lugar de revisión, porque bueno, yo me dedico al tema de evaluación y creo que hay que quitarle el tono fiscalizador, el tono controlador con el cual se ha asumido. Y me parece que pensar en autoevaluación permite procesos participativos, deliberativos y autónomos en el análisis de los procesos y las prácticas curriculares. Hay un autor que es Angulo Rasco, que dice, bueno, la revisión está más ligada al control, o sea, hay una lista donde nos dicen en qué tenemos que cambiar y nosotros vamos estableciendo la relación que hay entre esos criterios y estándares esperados y lo que sucede. Entonces yo, digamos, y desde la pandemia lo que estoy proponiendo es que hay que fortalecer los procesos de autoevaluación. Entonces, bueno, lo voy a seguir trabajando en las siguientes diapositivas, pero en este sentido, ¿no? En un sentido que permita reflexionar en profundidad sobre las problemáticas institucionales, que son distintas si pensamos en la universidad en su conjunto, si pensamos en la universidad en términos de su organización interna, en unidades académicas, e inclusive si dentro de las unidades académicas pensamos en las carreras, ¿sí? Que tienen que ver con los campos disciplinares y profesionales. Pasamos a la otra, Ana. Entonces, ahí se me transformó lo que estaba planteado. Cuando pensamos entonces en esta idea de tratar de aclarar y de trabajar sobre los conceptos que tienen que ver con la problemática que nos ocupa, yo pensaba en primer lugar, un poco caracterizar y plantear de qué hablamos cuando hablamos de innovación y de qué hablamos cuando hablamos de currículum, sobre todo pensando que este es un programa de innovación curricular. Saben que en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias de la educación en particular y en esta área que es la didáctica y el currículum, se utilizan términos
a los cuales les podemos asignar distintos sentidos. Podemos hablar de enseñanza, podemos hablar de currículum, podemos hablar de aprendizaje, y en realidad estar refiriéndonos a cosas diferentes. Entonces, a mí me pareció importante entonces en esta primera presentación tratar de caracterizar estos conceptos planteando entonces esta idea de que los conceptos son polisémicos, tienen varios sentidos. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva donde está planteado, entonces, primero el concepto de innovación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en la universidad? Esta sería una idea bastante general que yo la tomé de un autor que es Carbonell, ¿sí? Donde plantea la complejidad de una innovación, ¿sí? Fíjense que en términos de lo que plantea Carbonell, la innovación implica un cambio cultural, si lo planteamos en términos sintéticos. Un cambio que tiene que ver con intervenciones, decisiones y procesos que tienen una intencionalidad y que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas, ¿sí? Entonces, esto hace a un cambio cultural que la universidad, vamos a ver, tiene también su complejidad específica. Y este cambio, entonces, en términos culturales, implica introducir en línea renovadora nuevos proyectos, programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de gestionar el currículum, el centro y la dinámica del aula. Este es un autor español, por eso está planteado el concepto de centro, ¿no? Centro como escuela, inclusive en este caso. Uno tiene que pensar que la innovación en el ámbito universitario adquiere a su vez características particulares, como vamos a ver ahora, que es necesario comprender para favorecer la innovación y no obstaculizarla, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, Ana Laura. Que justamente es la idea esta entonces de plantear qué entendemos por innovación o qué características tendría una innovación. Algo ya se planteó en el encuentro pasado o en el primer encuentro, ¿no? O sea, pensar en una innovación tiene que ver con el reconocimiento de un desajuste, ¿sí? Entre la realidad actual y la realidad deseada. O sea, planteamos innovar y cambiar porque hay una distancia entre lo que sucede y las aspiraciones. Ahora, ¿qué se entiende por innovación? También es complejo. ¿Por qué? Porque no existen acuerdos respecto de cuándo estamos en presencia de una innovación. ¿Sí? Entonces, en el ámbito institucional hay distintos sentidos otorgados a la innovación y a su vez hay distintas percepciones respecto de cuándo una práctica es innovadora o no. Saben que muchas veces se presentan prácticas innovadoras y hay quienes dicen, bueno, en realidad se están utilizando nuevos términos para viejos problemas y en realidad estamos retomando lo que hacíamos antes. Lo que pasa es que estamos usando nuevos términos. Entonces, definir qué es una innovación también implica pensar en que no hay univocidad ni hay unidad de criterio en términos de cuándo un proyecto puede ser considerado o es considerado innovador. La otra cuestión que hace a la innovación, y esto sí ya en el campo universitario, es que de alguna manera para desarrollar una innovación es importante tener una idea de la característica de la institución. Yo por eso les dije, la definición que planteé anteriormente es una definición general que no está planteada para el ámbito universitario. Entonces, ¿cómo juega una innovación en la institución? Tiene que ver con las características de esa institución. Y la institución universitaria
desde mi perspectiva, tiene dos características fundamentales. Una es, y que afecta directamente lo curricular, una es que está organizada por disciplinas y subdisciplinas, ¿sí? Que a su vez podemos organizarlas en función de áreas. Entonces, podemos tener la historia, la geografía, la ingeniería, la carrera de economía, ¿sí? Entonces, bueno, serían disciplinas que organizan procesos formativos, pero a su vez conforman áreas donde cada una de esas disciplinas y esas áreas disciplinares tienen sus propias culturas de investigación y sus propias culturas de enseñanza. Entonces, de algún modo, estructuran sus procesos desde esas culturas y median las políticas y las ideas de cambio externo desde esas propias culturas, ¿sí? Entonces, es algo importante. ¿Por qué? Porque la universidad entonces está constituida por una multiplicidad de culturas, más allá de que haya una cultura institucional de la universidad como establecimiento, pero dado el poder que tiene el conocimiento, es importante reconocer estas diferencias culturales, inclusive para comprender cómo se median y se materializan los procesos de innovación en la institución. Entonces, a mí me parece que este es un punto clave, ¿sí? Un punto clave, porque por eso se dice que en la institución universitaria los cambios muchas veces no son globales, son parciales, focalizados en distintos momentos y distintos tiempos. Y en parte tiene que ver con esta lógica disciplinar que es alrededor de la cual se estructura la institución universitaria. Y la otra cuestión que no es menor es la cuestión del poder en la universidad, ¿no? Y el peso que tienen, de algún modo, en este sentido, no solamente el poder de quienes manejan los campos de conocimiento, sino la estructuración del poder en términos de la autonomía que tiene para gobernarse a sí misma. Y entonces, y esto también tiene un fuerte impacto con relación a lo curricular, el peso que tienen en el cogobierno docentes, estudiantes, graduados, no docentes, en la toma de decisiones que hacen al desarrollo institucional. Entonces, me parece que un proceso innovador tiene que reconocer y comprender las características de la institución universitaria como institución compleja, ¿sí? O sea, y esto es una idea de Pedro Croce, ¿no? Que la trabajaba mucho, tratando de pensar, bueno, la universidad tiene sus propias características. Entonces, desde ahí me parece que tiene que dialogar todo lo que hagamos desde el campo de la educación y desde las políticas también institucionales, en el sentido de poder comprender el ámbito de intervención donde estamos introduciendo procesos innovadores. La otra cuestión que me parece importante es la relación compleja con el cambio y la mejora, ¿sí? O sea, un proceso innovador, de algún modo, está caracterizado por una intencionalidad, ¿no? La innovación implica una intencionalidad. Algunos plantean, bueno, el cambio tiene que ver efectivamente con lo que sucede, ¿no? O sea, uno instala un proceso innovador, el cambio es lo que objetivamente se produjo a partir de un proyecto innovador que tiene una intencionalidad, ¿sí? Ahora, la cuestión es que, entonces, obviamente, si nosotros estamos planteando un proyecto innovador, es para producir mejoras. La idea misma de mejora no es unívoca, o sea, podemos tener distintas ideas respecto de qué es mejorar. Pero más allá de esto, digamos, otra vez, de cómo juegan los intereses, las creencias, ¿sí? En estas ideas de mejora, de innovación, lo importante que yo quiero plantear ahora es que un proyecto innovador que tiene una intencionalidad, luego discurre y lo que sucede en la práctica, ¿sí? Puede ser muy distinto o diferente
a lo que nosotros nos propusimos, ¿sí? Y puede ser en eso que nosotros logramos distinto, coherente con nuestra idea de proyecto, del proyecto o con la idea que orientó el proyecto, o puede tener otros efectos que nosotros le llamamos colaterales, que pueden ser positivos y buenos y no estuvieron previstos, ¿sí? Y surgieron del proceso que se llevó a cabo, u otros pueden ser contradictorios con lo que estaba previsto porque no tuvimos en cuenta algunas cuestiones fundamentales que debíamos considerar y que hizo que el proyecto discurriera por un camino que no es el que esperábamos. Entonces, acá aparece la otra cuestión que me parece importante plantear, es que todo proceso, digamos, como el que ustedes están encarando, requiere un tiempo de gestación, digamos, ¿no? Que sería el tiempo en que estamos transcurriendo en este momento, un tiempo de planificación y un tiempo de consolidación, ¿sí? Entonces, esto nos da cuenta también de un poco la complejidad que tiene, ¿no? el desarrollo de proyectos innovadores y más en la cuestión, como vamos a ver, vinculada a lo curricular. Y la otra cuestión, digamos que va ligada a lo anterior, es que todo proyecto innovador requiere atender las condiciones y el desarrollo de escenarios sostenibles, como decía anteriormente, ¿no? O sea, hay que dar un tiempo a todo este proceso, sostenible en el tiempo, así como el seguimiento y evaluación de su desarrollo. Entonces, esto me parece que también es una cuestión central, digamos. La planificación de un proyecto innovador, que implicaría una intencionalidad, tendría que ir acompañada de un proyecto de evaluación. De evaluación como comprensión de lo que sucede en la práctica cuando ponemos en marcha un proyecto innovador. ¿Sí? Porque muchas veces se lanzan proyectos innovadores, o como estamos con el tema, ¿no? Planes de estudio innovadores, pero se dejan librados al desarrollo, digamos, de los docentes en cada uno de los espacios curriculares y no hay un proceso de evaluación de lo que va sucediendo en la práctica sobre ese proyecto que se modificó. Entonces, como hay una relación compleja, entonces, con la mejora y con el tipo de cambio que logramos, es necesario realizar una planificación, ¿sí? De ese proceso evaluativo que, insisto, o sea, yo entiendo la evaluación como aquella actividad que obviamente toda evaluación tiene que ver con el establecimiento de juicios de valor, pero más en un sentido cualitativo de ir comprendiendo qué sucede cuando un proyecto innovador se pone en marcha y estar abierto a saber que lo que sucede puede estar en línea con lo esperado o no, que aquello que está en línea con lo esperado, insisto, podemos profundizarlo y retomarlo y otras tendremos que ir haciendo modificaciones para orientar el proceso. Y la última característica que me parece importante plantear es la cuestión de qué significa el cambio, ¿no? en la universidad y qué es lo que involucra. Hay un autor que es Fulán que habla de la emoción y la esperanza, ¿no? O sea, cuando uno cambia tiene que haber cierta emoción, o sea, que tiene que haber cierto compromiso emocional, hay que querer cambiar, ¿sí? Para que ese cambio se produzca. Entonces, a mí me parece que es muy importante plantearlo, o sea, el cambio no involucra solo elementos técnicos, como vamos a ver acá, ¿sí? Hoy y vamos a ver en el encuentro que viene, elementos políticos que sí que tienen que ver con una direccionalidad que se le va a dar, ¿sí? al cambio,
sino que también están los aspectos emocionales, ¿no? Como aceptación, como resistencia, porque bueno, en la universidad no solamente pensamos y somos sujetos intelectuales, sino que sentimos. Entonces me parece que considerar esa unidad es sumamente importante en los diferentes niveles, ¿no? Hasta cuando uno piensa en la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ¿no? O sea, siempre me parece que recuperar lo emocional es sumamente importante y Fulán dice que esto justamente también vuelve complejo y hasta, digamos, difícil de sostener las estrategias de cambio, ¿no? Cuando se impone el cambio de arriba abajo, de abajo arriba o en forma lateral. Dice, hay que encontrar las formas, ¿no? Que permitan, de algún modo, teniendo en cuenta esta complejidad donde interviene lo técnico, lo emocional, lo moral, la estrategia mejor para promover y desarrollar ese proyecto innovador. Entonces, me parece que esto da cuenta de la complejidad que tiene cuando uno considera la idea de innovación aislada, ¿sí? Cuando uno la considera inclusive en otros ámbitos que no sean solo el ámbito de lo curricular o el ámbito de la docencia universitaria, ¿sí? Nosotros estamos trabajando aquí en una de las actividades centrales de la institución universitaria, que es la docencia universitaria. Pero bueno, la universidad tiene otras funciones, nosotros lo vamos a trabajar en este sentido. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora al otro concepto que yo les había dicho, que es el de currículum, que otra vez estamos ante un concepto problemático. En primer lugar, me parece importante en esta búsqueda de acuerdos respecto de a qué nos referimos cuando nos referimos a nuestras prácticas, a nuestros procesos, es que en realidad el concepto de currículum en la educación superior universitaria es bastante novedoso, o es novedoso, ¿sí? O sea, en la propia política curricular en la Argentina se introduce a fines en el último cuarto del siglo pasado, pero cuando uno piensa en la universidad, nadie dice, por ejemplo, vamos a modificar el currículum de ingeniería, vamos a modificar el plan de estudios de ingeniería. Cuando un estudiante va a pedir un plan de estudios para ver para ver qué carrera va a seguir, no pide el currículum de ingeniería industrial, pide el plan de estudios de ingeniería industrial. Entonces, en la universidad, el concepto dominante para referirnos a lo que tiene que ver con los procesos formativos es la idea de plan de estudios, ¿no? Como aquello que está documentado, que está escrito, institucionalizado y que es la base para que los estudiantes puedan saber cómo va a ser su trayectoria y cómo la ha previsto la institución, y los docentes puedan saber como mínimo hacia dónde tienen que orientarse en sus procesos de formación. Entonces, me parece que este es un punto clave, ¿no? Para entendernos, o sea, y ustedes para entenderse a la hora de pensar en la innovación curricular. En general hablamos de plan de estudio, yo lo voy a retomar también. En general, en la universidad los autores finalmente terminan cayendo en la idea de plan de estudios, a pesar de, digamos, para mí, la riqueza que tiene el campo curricular para complejizar esta idea de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad y la idea de plan de estudios. Entonces, me parece que una cuestión importante que introduce la idea de incluir lo curricular en la institución universitaria como ámbito de reflexión es que vuelve a colocar en el centro la cuestión fundamental que hace al currículum. Y la cuestión fundamental que hace al currículum es la selección cultural que se hace para la formación de estudiantes que se van a desarrollar
en una o varias prácticas profesionales, como vamos a ver después. Pero lo importante es que es eso, ¿no? El currículum tiene que ver con la selección, después vamos a ponerle un poco más de elementos, tiene que ver con la posibilidad de colocar el centro en los contenidos y en los ejes que estructuran o deberían estructurar el debate curricular en la institución universitaria. Entonces, ¿por qué yo puse el concepto de acreditación? Porque me parece que, y esto tiene que ver ya con las carreras del artículo 43, ¿no? A partir de la década de los 90, con la instalación de las políticas de evaluación de la calidad, el debate curricular quedó sometido y subordinado a los procesos de acreditación, ¿sí? O sea, si bien, como se planteó en el encuentro pasado, los criterios y estándares de acreditación son definidos por las organizaciones de decanos en general, ¿no? A partir de las cuales se acuerdan para que el Consejo de Universidades apruebe los criterios y estándares en concordancia con el Ministerio de Educación, ¿no? Acuerde los criterios y estándares de acreditación. Luego, en el ámbito de las instituciones, los procesos de elaboración curricular quedan bastante subordinados a esos criterios y estándares. Hay que cumplimentar la carga horaria mínima que se plantea, ¿sí? De contenidos, hay que, de intensidad de la formación práctica, hay que establecer, bueno, cuánta es la carga horaria que deben tener las carreras. Entonces, de algún modo, la reflexión curricular queda mediada por los procesos de acreditación. En algunos países donde los exámenes externos tienen un peso importante, esos exámenes terminan definiendo el contenido de lo curricular. ¿Por qué? Porque se enseña para obtener éxito en los exámenes. Entonces, lo que se dice es que en la década de los 90, con el peso que adquieren las políticas de evaluación y acreditación, se produce el fin del currículum, algo que había pasado antes ya, ¿no? En la década de los 60, con la muerte del currículum. ¿Por qué? Porque la reflexión queda subordinada a la rendición de cuentas. ¿En qué medida lo que estamos enseñando se corresponde con lo que está esperado? Entonces, en el caso del ámbito universitario, si esto cabe, que es discutible, o podría ser, o podría dar lugar digamos, a un intercambio, ocurriría con las carreras del artículo 43, ¿sí? Porque son aquellas que son periódicamente acreditadas, ¿sí? O parcialmente con las carreras de posgrado que también tienen que tener el cumplimiento de ciertos criterios y estándares, y en este caso todas, especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces, me parece que el debate curricular lo que permite es eso, poner el corazón en las cuestiones centrales que hacen a lo curricular, ¿sí? O sea, cuáles son los contenidos formativos centrales en función de un proyecto de formación que nos proponemos. Y la otra cuestión me parece que también es interesante y puede ser sujeto a controversias y lo van a poder seguramente seguir trabajando con Mabel, es que me parece que también, así como los procesos de acreditación desviaron la reflexión sobre lo curricular, lo que sucedió en la pandemia también desvió la reflexión curricular hacia lo tecnológico. ¿En qué sentido? En que nos preguntamos más en cómo hacer para pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza a distancia, a una enseñanza híbrida, y eso se convierte en el eje de la discusión, ¿sí? Y que tuvo que ver con los efectos, ¿no? de lo que significó la educación remota de emergencia durante la pandemia. Entonces, también aquí, si nosotros nos centramos solamente en pensar el territorio en el que se va a desarrollar la enseñanza, presencial a distancia, o si pensamos en el territorio en términos de cómo articular, ¿no? Una enseñanza presencial y, bueno, también mediadas por tecnologías,
corremos el riesgo de perder de vista la significación que tiene reflexionar sobre lo curricular, que insisto, es la selección y organización de contenidos considerados centrales en función de una práctica o varias prácticas profesionales en las que estemos formando a nuestros graduados y graduadas. Entonces, lo curricular me parece que aporta esto cuando uno lo introduce como reflexión en el campo universitario. Y la otra cuestión que ahora vamos a ver, entonces ya en la próxima diapositiva, es que pensar lo curricular nos permite pensar en la complejidad y la multidimensionalidad, que estaba planteado como punto 3 de la diapositiva anterior, la complejidad y la multidimensionalidad de los procesos de cambio curricular. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, o sea, ¿por qué? Porque la reflexión sobre el currículum de alguna manera nos saca de esa idea de que un proyecto innovador se agota cuando nosotros logramos plasmar en un documento aquello que pretendemos cambiar en un sentido de mejoramiento. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a... ¿hasta acá van bien? Sí, Sonia, por lo menos yo sí. ¿Sí? Bueno. Acá también. Sí, sí. Bueno, porque por ahí estoy hablando mucho y después, bueno, después vamos a ir haciendo un intercambio, pero como, digamos, recién ahora estoy llegando a lo que es el currículum universitario, ¿no? Cualquier cosa me, digo, intervienen, vamos viendo. Yo porque desde este lado como me voy entusiasmando, entonces voy hablando y... Hay un pedido de palabra. ¿Cómo? Hay un pedido de palabra. Ah, ¿sí? Ah, Gregorio, ahí lo veo. Sí. Sí. Buen día, Sonia, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, buen día. Bueno, una pequeña reflexión, porque Sí. lo que usted comentó recién, en mi facultad nosotros lo vivimos y sucede mucho porque la mayoría de las carreras son del artículo 43. Ahora, por lo que usted dice, la reflexión que yo hago, porque por ahí culpamos el monstruo es Coñau, pero somos nosotros mismos o nuestros profesionales o graduados los que conforman esas comisiones o pertenecen a los colegios que son los que plantean los estándares. Entonces, el ejercicio creo que tiene que ser inverso, que desde las propias gestiones y desde los propios colegios donde están nuestros graduados, podamos participar desde la universidad en el momento que se plantean los estándares, porque después nosotros tenemos, como bien dijo usted, que desarrollar currículas que estamos pisados por Coneago y que nosotros decimos, che, pero nosotros no queremos hacer esto, pero estamos atados a que Coneago después nos va a pedir cosas que sabemos que a nosotros no nos, más allá de los modelos pedagógicos o de las formas de dar clases, sino de las estructuras, de las currículas, de las cargas horarias. Hay una fuerte corriente que plantea, empecemos a cortar las carreras, empecemos a hacer trayectos comunes porque estamos haciendo cosas de más, pero después nos quedamos atados a Coneau, a que nos dice, no, usted tiene que hacer tantas horas. Entonces es como no sé si una contradicción, pero quedamos atados en el medio de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice Coneau? ¿O hacemos lo que nosotros queremos? ¿O modificamos el pensamiento de nuestros docentes y de nosotros mismos que somos gestores y que somos los que participamos? Eso no me estoy corriendo del problema, debo ser culpable en algún punto también, pero bueno, creo que como bien dijo usted, es un proceso que no lo vamos a solucionar de un día para el otro, pero es para ir pensándolo en virtud de lo que usted está manifestando hoy. Sí, gracias Gregorio, porque bueno, me ayuda un poquito a enriquecer esta idea o por lo menos plantearla un poco más. A ver, el tema de los criterios y los estándares. Bueno, los que somos más grandes o los que han estudiado el tema saben que en la década de los 90 hubo un fuerte enfrentamiento entre el Consejo Interuniversitario Nacional
y el gobierno en ese momento cuando se instalan las políticas de evaluación de la calidad. ¿Por qué? Por lo que implicaba en términos del cercenamiento de la autonomía de las instituciones universitarias. Creo que en la evaluación de instituciones, digamos, el respeto a la autonomía se logró a partir de respetar el proyecto institucional que cada universidad tiene, ¿sí? O sea, no se evalúa desde criterios y estándares externos a la institución. Entonces me parece que eso de algún modo facilitó la legitimación de esa política. Y esto sí, también lo voy a plantear como una interpretación, ¿no? Creo que en la legitimación, o uno de los factores de la legitimación de la acreditación de carreras, ¿sí? Que va directamente al corazón de la formación y a los planes de estudio, ¿sí? De las universidades, se logra porque son convocados para la definición de esos criterios y estándares los consejos que asocian a los decanos de las diferentes unidades académicas que reúnen las especialidades que se van a acreditar. Entonces, la universidad tiene intervención en la definición de esos criterios y estándares a partir de estos consejos de decanos, ¿sí? Entonces, la CONEOB lo que hace es aplicar, obviamente también hay una construcción particular a partir de los instructivos, de las formas en que hace presentar la documentación, pero bueno, los criterios y estándares como los que estaba planteando Gregorio, sí son establecidos por la institución universitaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa luego cuando se materializan y tienen que producirse reflexiones al interior de las instituciones? Para quienes están, como decimos nosotros, en la base de las instituciones, que son los docentes, ¿sí? Docentes, profesores, auxiliares, que trabajan en la docencia, se convierten como algo reificado, algo que está y hay que cumplir. Entonces, en ese sentido, yo planteo que la reflexión sobre lo que se hace queda mediada por eso que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, modificar, digamos, esos criterios y estándares o el modo como se han aprobado, que está establecido por la Ley de Educación Superior, es muy complejo. ¿Por qué? Porque ya está establecido, que es el Consejo de Universidades, en acuerdo con el Ministerio de Educación, los que aprueban los criterios y estándares. Creo que el tema, en el caso del artículo 43, que esto siempre lo planteamos en los cursos de evaluación inclusive, ¿no? Es cómo lograr un equilibrio entre aquello que hay que respetar para que el título tenga reconocimiento oficial y validez nacional, porque con eso no se puede jugar, ¿sí? Y la autonomía para poder brindar una orientación específica y particular a las carreras que tienen que cumplir esos criterios y estándares, ¿sí? O sea, en este sentido, el proyecto innovador que se proponen como institución en la UNED tiene que considerar esto, ¿no? Que hay diferentes carreras que están más condicionadas y que tiene que ver con el proceso de acreditación, y carreras que tienen más autonomía y quizás sean más dispersas también, ¿sí? Y que tengan otros problemas a la hora de plantear la innovación, pero que, bueno, forman parte de hoy la institución universitaria como una institución compleja, entonces, en la que lo curricular se define de distinto modo según el tipo de carreras, ¿sí? Este es un punto clave, me parece, para pensarlo. Y ahora sí vamos a ir a la diapositiva. Después vamos a seguir cuando vayamos cerrando o recuperando, digamos, sobre esta idea. Yo lo que quería plantear ahora entonces es lo del el currículum universitario, ¿no? ¿Qué entendemos por currículum universitario?
Yo acá tomé algo que no es personal, es de un autor que es Zabalza, yo se los voy a dejar en la bibliografía para que lo lean, ¿sí? El texto. Zabalza dice que el currículum universitario es un proyecto formativo integrado, ¿sí? O sea, hay 3 conceptos claves acá. La idea de proyecto, según Zabalza, tiene que ver con la idea de conjunto. La idea de conjunto. El currículum, dice, es pensado como un todo. O sea, no es nosotros tendemos a pensar el currículum como la suma de materias, ¿no? Que forman parte de un proyecto. Y que inclusive, aunque haya sido pensado como un todo, luego en el desarrollo, en la práctica, cada uno hace lo que interpreta que podría ser, pero se pierde de vista esa idea de proyecto, ¿sí? Esa idea de unidad. Entonces, la idea de proyecto tiene que ver con esto, ¿no? La idea de conjunto, ¿sí? Pensado como un todo. La idea de proyecto también implica pensar en una formalización, o sea, hacemos un proyecto y tenemos que formalizarlo, tenemos que escribirlo, ¿sí? O sea, tiene que haber un documento que formalice ese proyecto. Y a su vez él dice, un proyecto es público, o sea, tiene que ser conocido y ese conocimiento es el que genera el compromiso con ese proyecto, ¿sí? Y de alguna manera es lo que nos permite que eso que está planteado, ¿no? Escrito, documentado, se lleve a la práctica a partir de sus líneas fundamentales tal como han sido planteados ahí. Inclusive él dice que es como una partitura, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo hace que los músicos no puedan hacer lo que quieren si están dentro de una partitura, ¿sí? Cada uno tiene que hacer en función de el conjunto para que el producto que tengamos tenga que ver con lo esperado. Entonces, la idea de proyecto me parece que es central, ¿sí? La otra idea que él plantea es formativo, ¿sí? Es un proyecto formativo. Y acá aparece la otra cuestión, ¿sí? Que en un ámbito entonces como el universitario, como les decía, caracterizado por diferentes culturas disciplinares, de investigación, de enseñanza, ¿qué se entiende por formación? ¿Qué es formativo? Seguramente va a dar lugar a discusiones, ¿sí? Entonces, la idea de formación tiene que ver con una visión de la universidad en donde no solamente la universidad transmite conocimientos, ¿sí? Para, para el desarrollo de una práctica profesional y que va a implicar eso, el ingreso a un empleo, ¿sí? Sino que implica también ciertos valores, ciertas normas, ciertas actitudes que son centrales para ese desarrollo profesional. Entonces, ¿cómo entendemos la formación? Define también, y vamos a ver después, y sobre todo la semana que viene, en 15 días, el diseño curricular, porque, bueno, va a ser qué componentes o qué contenidos va a tener ese proyecto curricular. Entonces, podemos tener visiones restrictivas donde decimos, bueno, no, la universidad tiene que formar solo para el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis de cuáles son esas necesidades y en función de eso formamos. Sería una idea restrictiva, ¿sí? Podemos pensar en una idea más amplia, donde planteamos esto, ¿no? Formar en un sentido cultural más amplio, en valores, en una formación de competencias para el desarrollo, para la vida como profesional universitario, bueno, en fin, una serie de cuestiones que hacen a la formación que son discutibles y que tenemos que ponerlas y tenerlas en claro.
Y que, insisto, entonces, esto va a definir los contenidos que ese currículum incluya. ¿Sí? Si tenemos una imagen restringida, seguramente tendremos conocimientos especializados y conocimientos básicos. ¿Sí? Si tenemos una idea más amplia, vamos a tener la posibilidad de incorporar otros conocimientos que hagan a una formación más general y más amplia de graduados. Entonces, siempre estamos dentro de esta idea formativa, lo que pasa es que se materializa de diferentes modos esa idea formativa, ¿sí? Que tiene que ver entonces con la imagen de graduado que subyace, ¿no? Que subyace o está presente en la definición. Y la otra cuestión que me parece importante plantear es la idea de integrado, ¿sí? Entonces, acá la idea de integrado está vinculado también a esa idea de unidad, ¿sí? A esa idea de unidad donde implica esa unidad integración y coordinación entre las partes, ¿sí? El currículum no es 30 unidades curriculares, ¿sí? O 40 unidades curriculares, sean materias, seminarios, talleres. Es una integración, ¿sí? Que tiene una unidad y donde todo, al menos en el plano de la intencionalidad, está coordinado, ¿sí? Después vamos a ver, ¿no? Que esta idea de integración implica instancias de integración entre contenidos, pero también entre teoría y práctica, entre conocimientos básicos y conocimientos especializados, entre conocimientos teóricos y entre formación general y formación especializada. Bueno, una serie de problemáticas vinculadas a la integración que vamos a ir viendo en pasos, ¿no? Ese entonces proyecto formativo integrado implica la selección y organización de contenidos. Entonces, una cuestión es la selección de los contenidos. Esto lo vamos a ver en el encuentro que viene, pero ya lo planteo acá. Un proceso es la selección de los contenidos y otra es la organización. ¿Cómo vamos a secuenciar esos contenidos? ¿Sí? Entonces, ahí, e inclusive, en función de lo que planteaba antes, ¿qué vamos a entender por contenidos? ¿Y cuáles vamos a incluir? ¿Sí? Y eso está vinculado a alguna cuestión también que se planteó la semana pasada en la presentación general, es siempre en función de prácticas o variedad de prácticas profesionales en las que se intenta formar a un graduado o una graduada, que puede ser un investigador, que puede ser un docente, que puede ser un profesional, ¿sí? Por el cual se otorga ese diploma profesional. Entonces, yo prefiero acá hablar de prácticas profesionales, y después lo vamos a ver, y yo prefiero que ustedes piensen en esos términos antes que el perfil, porque el perfil a veces queda como una enumeración, ¿sí? En un papel que no permite discutir esta idea de práctica profesional que implicaría, bueno, estamos formando a un graduado o una graduada para realizar qué práctica o qué prácticas, ¿sí? ¿Y en qué ámbitos va a poder intervenir? ¿Sí? Me parece que acordar estas cuestiones son fundamentales para luego definir el perfil que va a decir, bueno, qué, dónde y qué puede hacer ese futuro profesional. Entonces, me parece que da una cierta riqueza, y esto lo planteó hace mucho Díaz Barriga, ¿no? En la década de los 80, ya cuando empieza a introducirse la cuestión curricular en la Argentina y para la reflexión en la educación superior, en contraposición por ahí a la idea de diagnóstico de necesidades, ¿no? Él dice, bueno, puede haber muchas prácticas, puede haber prácticas que
que a lo mejor las estamos enseñando y ya no tienen sentido, ¿sí? Puede haber prácticas que no estamos considerando, pero que es necesario incluirlas, aunque a lo mejor aún no tengan un lugar importante en el mercado de trabajo, ¿sí? En el sector de empleo. Entonces, bueno, trabajar sobre las prácticas creo que ayuda a pensar bastante la reflexión sobre lo curricular. Y bueno, y como decía, ¿no? Ese proyecto formativo integrado que supone una selección y organización de contenidos para una práctica o variedad de prácticas es lo que conduce a ese diploma, ¿no? Que es lo que otorga la universidad. Entonces, vamos a la siguiente, Ana. Entonces, planteado de algún modo cómo entender el currículum, se me han corrido las palabras y las flechas pasándolo y viéndolo desde acá. Ese currículum como proyecto, entonces, y ahora viene la posibilidad de enriquecer la idea de plan de estudios, como yo les decía, desde lo que nos aporta el campo curricular. Ese currículum como proyecto tiene dos dimensiones, ¿sí? Y acá voy a tomar algunas ideas de Alicia de Alba, que a lo mejor quienes han hecho algún posgrado sobre educación superior la han leído, o algún curso. En la provincia de Buenos Aires, la conceptualización que ella realiza de currículum se ha tomado en los diseños curriculares, ¿sí? Digamos, de la formación docente, no sé cómo será en Entre Ríos, pero Alicia de Alba, que es una investigadora mexicana reconocida, ella plantea, bueno, que el currículum dice, y ahí pone el eje en los contenidos, la síntesis de elementos culturales, valores, normas, actitudes, conocimientos, ¿sí? Dice que esa síntesis de elementos culturales se llega a través de procesos de negociación e imposición entre grupos que los impulsan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay unicidad, no hay unidad de criterios respecto de cuáles son esos elementos culturales que han de integrar un currículum, dice ella, ¿sí? Y que todos estos procesos de negociación se dan en dos dimensiones de lo curricular. La dimensión estructural formal, ¿sí? Que sería lo que nosotros llamamos plan de estudios, ¿sí? El currículum oficial también se le llama, que es entonces el documento que termina aprobando el Consejo Superior, ¿sí? Para, digamos, enseñar en una determinada práctica profesional. Y el currículum tiene, además, una dimensión procesual práctica, dice Alicia de Alba, ¿no? Que es el currículum en acción, el currículum enseñado. Por eso, entonces, es que cuando hablamos de currículum tenemos que pensar en qué tipo a qué nos referimos. Porque fíjense, acá tenemos la dimensión estructural formal, que es el documento, y tenemos la dimensión procesual práctica, que yo, bueno, digo, el currículum en acción, enseñado. Camilioni habla del currículum enseñado, o el currículum realizado también le llama, ¿sí? Pero fíjense que en esa dimensión procesual práctica, uno piensa, es el currículum en las aulas, pero también están las mediaciones que hacemos los docentes de la dimensión estructural formal del currículum, si quieren, del plan de estudios. O sea, para que llegue a las aulas, docentes y grupos de docentes interpretan lo que dice el plan de estudios que tiene que ser enseñado, y luego hay una distancia entre lo que interpretaron los docentes que establecieron en un programa para enseñar su espacio curricular y lo que luego hacen en las aulas, porque sabemos que entre lo que planificamos y lo que llegamos a hacer hay una distancia. Entonces,
esta idea me parece que es sumamente importante para pensar la innovación, ¿sí? O sea, para el proceso de innovación tenemos que tener en cuenta que el currículum, entonces, no se agota en lo estructural formal, sino que implica su desarrollo a través de prácticas concretas, ¿no? Donde ahí lo central es el trabajo que hacen docentes y estudiantes en las aulas. Y toda esta conformación no está exenta de conflictos, de tensiones, ¿sí? Y de procesos que necesariamente implican negociaciones, ¿sí? Y como dice Alicia de Alba en un sentido más, digamos, específico, dice, entre grupos, ¿sí? Que implican distinto poder dentro de la institución y donde algunos son grupos hegemónicos y otros resisten, ¿no?, a la hegemonía que se intenta imponer. Entonces, esto me parece que es central y forma parte de la innovación. Entonces, por eso yo les decía que la cuestión del poder en el ámbito de la universidad es sumamente importante considerarlo. ¿Por qué? Porque es distinto a una escuela secundaria, es distinto a un instituto superior de formación docente, ¿sí? O sea, donde las directrices pueden definirse a nivel central y luego sabemos que hay procesos de mediación, pero donde en los procesos de decisión generalmente no están involucrados, como si están siempre involucrados los actores centrales que luego van a decidir y gestionar y desarrollar ese currículum. Pasemos a la otra, Ana Laura. Entonces, fíjense que acá, y esto tiene que ver con una pregunta que ustedes van a tener que pensar en grupo, entonces, para el encuentro que viene. Esto que yo llamé la bidimensionalidad, que en realidad lo escribí yo porque no está escrito así, pero esta idea de dos dimensiones, una estructural formal y otra procesual práctica, ¿sí? Otra vinculada al desarrollo, que no lo dije, pero me parece que es interesante, ¿no? Se utiliza la metáfora para establecer, o la comparación, si quieren, entre lo que sería el currículum profesional nuestro y la vida, ¿sí? O sea, el plan de estudio sería como el currículum que nosotros escribimos. El aspecto procesual práctico sería similar a nuestra propia vida, es mucho más rica, mucho más dinámica, ¿sí?, que lo que está planteado en ese documento escrito, ¿sí?, que es nuestro currículum vitae o es el plan de estudio. Entonces, lo que hay que preguntarse acá es qué aspectos requieren modificación cuando nosotros planteamos un proceso de innovación curricular. ¿Qué aspectos? De la dimensión estructural formal, del plan de estudios documentado, ¿sí? ¿Qué aspectos de la dimensión procesual práctica del currículum en acción o del desarrollo? O si hay que centrarse en ambos, hay que considerar cambios en ambos, ¿sí? Entonces, una cuestión para reflexionar es esta, ¿no? En el proceso digamos que yo digo, de fortalecer los procesos de autoevaluación. ¿Qué hay que cambiar del plan de estudios? ¿Hay que cambiar del plan de estudios? ¿Qué cuestiones? ¿Qué hay que cambiar del desarrollo de eso que estamos haciendo? Si es que hay que cambiar algo. ¿O tenemos que cambiar ambos? ¿Sí? Entonces me parece que esta es una pregunta clave que, insisto, ustedes la van a tener como una reflexión para el encuentro que viene en grupos según el ámbito institucional en el que están insertos, para que ya empiecen a mirar, digamos, qué es lo que piensan, ¿no? Que seguramente puede haber disparidad en lo que cada quien piensa. Y forma parte de lo que significa, ¿no?, encarar un proceso de este tipo. Entonces acá viene la otra cuestión que para mí es muy importante, es qué es el currículum. Entonces, el currículum es una hipótesis
y esto viene de la teoría del campo curricular, ¿sí? Una idea que tiene que poder ser trasladada a la práctica, ¿sí? O sea, tiene que poder ser trasladada a la práctica. No podemos hacer una hipótesis que esté tan alejada que sea imposible desarrollarla. Crear espacios curriculares para los cuales no tenemos docentes, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, sería una hipótesis que tendría pocas posibilidades de efectividad o de desarrollo. Entonces, me parece que esta es una de las cuestiones, ¿no? Y si no, pensar cuáles serían las condiciones que esa hipótesis tiene para poder ser trasladada efectivamente a la práctica, ¿no? Creamos espacios curriculares nuevos, no tenemos docentes en nuestra institución, pero bueno, podríamos conseguirlos y tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, esa hipótesis podría ser trasladada efectivamente, ¿no?, a la práctica. Y la otra cuestión, vinculada entonces a lo que veníamos diciendo, es que esta hipótesis está sujeta a múltiples interpretaciones, mediaciones y concreciones que rebasan el currículum oficial, ¿sí? O sea, cuando está planteado el documento, ese documento uno debería pensarlo como una hipótesis, y esa hipótesis, ¿no?, en términos de las condiciones para su desarrollo, va a tener múltiples interpretaciones, mediaciones, aceptaciones, rechazos, que van a ir mucho más allá entonces de lo que habíamos planteado por escrito. Que tiene que ver inclusive entonces con la idea también de innovación que habíamos expresado. Por eso es que el currículum desde esta perspectiva es un proceso, ¿sí? O sea, lo curricular es un proceso permanente. ¿Por qué? Porque no se agota en lo que está escrito, sino que está siendo mediado por docentes a través de sus planificaciones y en las aulas a través de lo que sucede, ¿no? O en los distintos espacios, digo, puede ser que sean en los espacios también de formación práctica, ¿no?, donde se desarrollan y donde luego van a hacer donde desarrollan sus prácticas preprofesionales como parte luego de su ejercicio profesional, ¿no? Los distintos ámbitos donde se propone la enseñanza. Vamos a la otra, Ana Laura. Entonces, eso cuando pensamos el diseño, ¿no? O cuando pensamos ese proyecto curricular integrado, ¿no? Lo tenemos que pensar como proyecto curricular integrado, como una totalidad, que ahora me acordé de otra metáfora que no dije. La idea de proyecto curricular integrado es como si uno fuera a hacer una casa y no tiene recursos, ¿no? Entonces va haciendo la habitación, el baño y una cocina primero y luego le va haciendo agregados, ¿sí? No es lo mismo que, a pesar de no tener los recursos, pensar el proyecto de la casa, ¿no? Y luego ir concretando en función de cómo vamos teniendo los recursos. Entonces, la idea de proyecto es esa idea de unidad, de coordinación, de articulación. Entonces, el proyecto es una hipótesis en este sentido, ¿no?, que luego va a tener una vida propia, ¿no? Una vida propia y relaciones dinámicas en la práctica con esa intencionalidad que se plasmó. Ahora, yo lo que trataba de plantear acá sintéticamente también es qué significa el currículum universitario para estudiantes, ¿sí? ¿Qué significa? Porque esto creo que nos permite pensar entonces lo curricular desde el aprendizaje, ¿no? Antes lo estamos pensando desde la enseñanza como proyecto formativo integrado, desde el aprendizaje, para mostrar la complejidad que tiene, ¿no? Entonces, para estudiantes implica el ingreso a un campo disciplinario y profesional particular, y en este sentido a un ambiente cultural particular. Se va a encontrar con términos, conceptos, teorías, formas de actuar, formas de pensar, formas de hacer, de ser, de estar, que son propios del campo disciplinar y profesional que organiza esa formación. Y no es lo mismo la cultura, digo, ¿no?, de
alguien que se está formando, por ejemplo, para historia, que para un ingeniero, ¿sí? O para un médico. O sea, hay conceptos, teorías, pero además hay formas de ser, de estar, de comportarse que son propios de ese campo, ¿sí? Entonces, como ambiente cultural al que ingresan estudiantes, implica ese ambiente cultural creencias más o menos compartidas, que también son productos de tensiones entre grupos internos y externos. Puede ser que haya, ¿no?, tensiones en cómo se concibe, cómo se concibe el futuro profesional, y que forma parte de esas mediaciones, y que de alguna manera esas tensiones tienen que ver con problemas, teorías, técnicas de intervención e investigación, contenidos valiosos, rol de los profesionales en una sociedad heterogénea y desigual, el valor de la práctica preprofesional en el aprendizaje de esa profesión y los mejores modos de integrarlo en la propuesta formativa, ¿sí? Entonces, todo esto es con lo que seguramente se va a encontrar un estudiante o una estudiante cuando ingresa, ¿sí?, a un proyecto formativo, ¿sí?, que primero lo tuvo como plan de estudios, como documento, donde vio cuáles eran las materias, las que cursaba primero, las que cursaba después, las correlativas, y que después, bueno, empieza a transitarlo en la práctica. Entonces, esto también implica una complejidad, sobre todo, ¿se acuerdan? Bueno, cuando hablábamos en el encuentro pasado, ¿no?, cuando decimos, bueno, la universidad pública en la Argentina no puede resolver desde hace muchos años el problema del abandono, ¿sí?, en el primer año de estudios, básicamente. El retraso en los estudios, ¿sí? Entonces, una serie de problemas que tienen que ver con el tránsito de los estudiantes por la institución universitaria. Y vamos a la otra, Ana Laura. Y con esta ya por hoy cerraría yo y podemos intercambiar, si les parece. ¿Por qué? Porque la semana próxima vamos a entrar a elementos concretos y específicos que, bueno, yo intenté marcar aquí. ¿Cuáles son, a ver, los núcleos problemáticos del diseño curricular que yo planteo acá y que ustedes pueden agregar, enriquecer, o que quizá otra persona podría incorporar otros, ¿sí? En esa idea de currículum como proyecto formativo integrado, entonces, que no se agota en la intencionalidad, en lo documentado, en lo explicitado, me parece que, como les decía, ¿no?, uno de los puntos centrales para plantear es el de los campos y las prácticas profesionales a partir de los cuales se va a articular ese proyecto formativo, ¿sí? O sea, me parece que esa es una cuestión central. La otra cuestión es la selección de los contenidos formativos, que vamos a ver, ¿no? O sea, se hace la diferenciación y hoy se plantea la importancia de que el currículum universitario tenga contenidos generales, básicos, profesionales y contenidos prácticos, ¿sí?, que tienen que ver con el aprendizaje de la práctica. Entonces, acá hay un punto que es complejo, y es complejo, que esto no lo dije y me parece también que es un punto clave. Nosotros estamos hablando de innovación y estamos hablando, yo diría, en lugar de diseño, de rediseño curricular. ¿Por qué? Porque hay ya diseños curriculares que están elaborados y por lo tanto también docentes que están trabajando alrededor de esos diseños curriculares con prácticas ya institucionalizadas sobre las formas de hacer. Entonces, de alguna manera, lo que condiciona, ¿no?, esto está dicho en cómo se generan también, o que hay que tener en cuenta en los procesos de cambio, que la realidad anterior condiciona los modos de interpretación, ¿sí?,
y de aceptación, de rechazo de lo nuevo. Entonces, acá estamos hablando de rediseño. Quizá si estuviéramos hablando de una carrera nueva, se darían otras condiciones. Por ahí tienen experiencia ustedes, ¿no? Lo que es crear una carrera nueva, lo que es rediseñar algo que ya está en marcha. Entonces, bueno, si uno rediseña, por eso tenemos que ir a lo que ya está. Por eso esta invitación a que ustedes puedan ir hacia los contenidos, ¿no? Y cuáles serían en la innovación aquellos que ustedes considerarían como un valor que formen parte de esos proyectos curriculares. Entonces, en el encuentro que viene vamos a discutir qué son conocimientos generales, básicos, profesionales, la idea de practicum, y vamos a ver cómo juega también en cada, ¿no? En cada proyecto. El otro problema, como les decía hoy, es el de la organización y la secuencia de los contenidos. Y aquí es donde entran a jugar entonces la problemática del formato, la flexibilidad y los créditos, que es la otra cuestión que habían planteado como temas, ¿sí? E inclusive cómo articular carreras que tengan una titulación intermedia, ¿no? Entonces, todas estas son discusiones que cobran sentido en ese contexto, ¿no? En contextos particulares y que nosotros la vamos a plantear de manera general como disparadores para pensar. Entonces, a mí me parece que esos son los aspectos centrales que hacen al diseño porque son explícitamente los que hay que aclarar, ¿sí? En esta idea de un proyecto formativo para graduados y graduados que van a tener un diploma. Y luego habría cuestiones transversales que me parece que deberían atravesar esa hipótesis, ¿no? Esa hipótesis debería estar atravesada por las problemáticas que tienen que ver con la formación, la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Pensando básicamente, ahí sí me parece, en que se planteó en el encuentro pasado, por un lado, lo que plantean las conferencias regionales de educación superior, que es el derecho a la educación superior y la educación superior como un bien público y un deber del Estado. ¿Sí? Saben que, bueno, la Conferencia Regional de Educación Superior plantea la inclusión en el sentido de no diferenciar en términos de raza, etnia, capacidades, género, donde lo multicultural está planteado como una cuestión central y que desafía mucho lo que es la cuestión curricular, ¿sí? Hasta desde los contenidos que se enseñan, el modo que se enseña. Bueno, acá hay varias cuestiones, digamos que si uno las abriera, da para pensar mucho la problemática de la inclusión. Y bueno, y también porque no solamente la Conferencia Regional de Educación Superior, sino la llamada Reforma Puiggrós del año 2015, de la Ley de Educación Superior, también incluye esta idea tomada de la Conferencia Regional de Educación Superior, que es la educación superior como un derecho, ¿sí? Individual y social, como un deber del Estado. Bueno, y también ahí quedó la prohibición al arancelamiento, ¿no? De los estudios de grado, que en la ley de los 90 no estaba planteado. Entonces, bueno, esto me parece que de algún modo es una línea de política educativa general que tensiona y atraviesa la cuestión curricular. El otro tema es la articulación de la investigación y la extensión con la docencia. O sea, y en este sentido, ¿cómo articulamos en lo curricular las actividades de investigación y extensión que son funciones centrales de la universidad o actividades centrales de la universidad y que también en los puntos de algún modo de
de lo que se propuso en el CIM está planteado y desde antes, ¿no? Se habló de la curricularización, de la extensión. Bueno, merece también una cuestión hasta muy particular, ¿no? Pero que, bueno, es un tema transversal y que tiene que ser pensado en lo curricular. Y la otra cuestión es la articulación pregrado, grado y posgrado, ¿no? En el desarrollo profesional continuo. Entonces, nosotros quizá podemos, en el encuentro que viene, trabajar lo que está en la columna de la izquierda, o sea, yo voy a tratar de hacer más hincapié en esos puntos e ir, bueno, pensando los que estarían en el lado de la derecha para no dejarlos de lado y pensar que es un desafío hoy. Sobre todo, por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? Cómo convertirla en contenido transversal en la formación de estudiantes. Digo, me parece que eso ha cobrado mucho peso y mucho impulso en las instituciones universitarias y en el campo curricular, desde las teorías postcríticas, hay un análisis en este sentido, porque bueno, lo que se dice es que si bien ha habido feminización de la matrícula, de algún modo no habría todavía diferencias, ¿no? En términos de lo que significa ser varón y mujer, pero también en términos de el enriquecimiento viene en términos de otras diferencias de género, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una problemática muy compleja, pero que no la quiero dejar de marcar como desafío para pensar la cuestión curricular, insisto, en áreas y en campos disciplinares y profesionales acotados y particulares, porque acá no podemos establecer recetas, sino diálogos donde estas cuestiones entonces se piensen en función, insisto, de esos campos disciplinares y profesionales con sus propias lógicas, tradiciones, historias, donde las historias que ustedes tengan sobre el cambio curricular también va a ser un elemento importante a tener en cuenta en el modo como se vayan procesando, ¿no? Las intencionalidades de cambio que se propongan o que se vayan proponiendo en esta instancia. Bueno, no voy a hablar más, así que poné la diapositiva de muchas gracias, Ana Laura, y vamos a dejar un espacio para, bueno, dialogar o para, no sé, plantear lo que les resulte mejor, o dudoso, o... Bueno, Sonia, muchas gracias. Abrimos el micrófono para las participaciones, como dijo, preguntas, comentarios, aspectos sobre los que hayan quedado dudas. Guillermo, a ver. Sí. Sonia, bueno, no, voy a abrir para ver si se anima otro atrás mío, ¿no? Está Pero bien, bueno, sí, de eso se trata, ¿eh? extremadamente clara tu presentación y la verdad que cada diapo que presentaste nos interpelaba hacia la experiencia que tiene cada uno en su espacio de trabajo, en su asignatura, en su carrera, y los que estamos en gestión aún más, ¿no? Entonces, y como hoy me toca estar en gestión, planteaste en algunos puntos, en estos proyectos que tienen conceptos técnicos, emocionales y morales, ¿no? Que por ahí los que estamos en gestión nos obliga a trabajar sobre esas emociones. Está imaginando que tenemos que trabajar un módulo sobre las emociones, cómo poder administrarlas. Y por ahí hablaste de negociaciones y conflicto, que también a los que estamos en gestiones, quizás no nos tenga que preocupar, sino ocuparnos del modo de cómo resolvemos esos espacios, entendiendo la realidad del sentir de la comunidad en su diversidad de opiniones para poder construir las mejores currículas, ¿no? O sea, y eso se da, y bueno, pero me parece que es el gran desafío
poder trabajarlo. Quizás, yo no sé si escuchaste el otro día, pero también estamos planteando atravesar en principio a la comunidad de docentes de la universidad con un espacio de trabajo semejante a este, porque tampoco veo que si no llegamos a ese espacio de nuestros compañeros docentes, el camino se nos va a poner un poco más lento, ¿no? Inclusive también a los docentes, a los alumnos y a los no docentes que, bueno, que hoy comparten quizás este espacio aquí de trabajo. Pero nada, como desde gestión, obviamente que todos los que han trabajado en modificaciones de planes de estudio y no de currículum, estamos atravesados por conflictos, por negociaciones, pero bueno, de eso se trata, me parece, ¿no? Sí, no sé si alguien quiere agregar algo. A ver. Ah, sí. Acá hay una pregunta. Sí. A ver, no, en línea con lo que decía Guillermo, a mí, no sé si bien me resonó bastante sobre la presentación, y vuelvo también a la década del 90, que parece que en algunas cosas está de moda, los términos que en el sistema educativo trabajamos bastante en ese momento, que eran los de reforma y transformación. Y digo, por ahí estoy equivocada, no sé, eso es un poco la consulta, pero en línea con lo que dice Guille, pensando las diferencias que hay con en la idea de innovación, que tiene innovación con esos conceptos, y realmente cómo pensar estrategias para que esto sea una innovación y sea de alguna manera esta piedra en el estanque, ¿no? Que se replique, y no una reforma, digamos, o quizás tampoco una transformación. Eso no lo tengo en claro y por ahí viene mi pregunta. Sí, está bien el tema porque también hay distintas interpretaciones de lo que es reforma, lo que es innovación, ¿sí? A ver, yo, ¿cómo entiendo? La reforma está pensada a nivel macro, de la macropolítica, ¿sí? O sea, uno plantea una reforma a nivel de la macropolítica. Las innovaciones, y esto sí voy a seguir por ahí a Pedro Croce, que ha sido el estudioso de la universidad, él plantea la innovación como algo más focalizado, local, ¿sí? Más planteado en el ámbito institucional, y que inclusive puede tener hasta otras líneas que no van o que no están vinculadas a la reforma, ¿sí? O sea, la innovación es más un proyecto desde la base de las instituciones. Por eso es que tiene de algún modo cierta autonomía respecto de la idea de reforma. Sí es cierto que una innovación, a ver, si uno piensa un currículum que quiere innovar, primero, la innovación se define con relación a algo. O sea, se innova con relación a algo. Se innova con relación a la práctica profesional, se innova con relación a los contenidos que se incluyen, a la forma como se organizan, al modo como se va a vincular la institución universitaria con la sociedad. Entonces, por eso digo que también el concepto de innovación está muy ligado en la práctica, me refiero a las creencias de cada quien y a las posturas que cada quien tome en los procesos de innovación. No sé si me explico, pero son conceptos relativos, en este caso, a algo que es lo que está vigente cuando uno intenta un proceso innovador. ¿Sí? Quiere innovar, por plantear algo concreto, las metodologías de enseñanza o los modelos de evaluación en las aulas. ¿Sí? Bueno, ¿qué se entiende por innovación? Quizá a alguien le parezca que innovar es introducir el múltiple de choice. Y otro piense que innovar es introducir el análisis de casos. Tiene que ver con posturas, ¿sí? Tiene que ver con posturas
¿sí?, pedagógicas a las cuales se adscribe, y yo tengo la mía. Pero, digo, o sea, para mí innovar sería pensar en estudio de casos, pero puede ser que en los procesos de cambio de innovación curricular haya confrontación entre estas dos ideas, ¿sí? Entonces, en esos espacios es donde, digamos, uno puede ver esta idea de confrontación entre creencias diferentes y que justamente tiene que ver mucho con las culturas de enseñanza e insisto, cómo la mirada pedagógica es mediada por las culturas disciplinares, profesionales. Quedó levantado, perdón. Bien. Sonia, tenemos otro pedido de palabra. Sí. De Andrés Naui. Bueno. Hola, buenos días. Hola. Sí, no, yo comentar que me quedé con una cuestión que me pareció muy importante, al menos pensado desde nuestra institución, la Facultad de Ingeniería, digamos, de la UNER, esto de los mecanismos de seguimiento e implementación de los planes, ¿no? De buscar formas de hacer una evaluación en proceso y no una evaluación cada tantos años de cómo resultó la implementación del plan, porque entiendo que hay cuestiones que sí quedan fuera de lo que estandariza con IAU o lo que definieron los decanos, que tienen que ver con cuestiones como la que usted marcaba, Sonia, ¿no? El tema de las metodologías. Las metodologías no están indicadas en los estándares, ni tampoco cómo organizar los contenidos hacia adentro de los espacios curriculares. Sí, cuáles son los contenidos de mínimo, pero no la organización de los contenidos, y tampoco, y es algo, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando en uno de los planes de estudio de nuestra carrera, tampoco está definido el sistema de correlatividades, que muchas veces es un componente de los planes de estudios que es necesario ir revisando continuamente para ver, digamos, si hay posibilidad de insertar cambios que favorezcan un mejor trayecto al estudiantado por la currícula, ¿no? Sí, es muy interesante ese aporte, porque justamente yo creo que con relación a lo curricular y a este sentido amplio, esta es la idea que yo quiero plantear, ¿no? Recuperar lo curricular en procesos donde hay cierta estandarización implica recuperar esa autonomía que se puede tener en el ámbito de las carreras para definir cuestiones curriculares en términos del proyecto formativo, ¿sí? Por ejemplo, las correlatividades y hasta qué punto afectan, por ejemplo, el retraso académico. Digo, en eso puede haber autonomía en las instituciones y cómo favorecer la graduación. Porque es cierto que tampoco la acreditación llega al desarrollo curricular o a lo que sería el currículum enseñado en las aulas, ¿sí? No llega ahí. Todo queda en el plano de lo que se dice que se hace, ¿no? A través de la documentación que se presenta y a través de las entrevistas, ¿no? Que seguramente tienen cuando los pares evaluadores hacen la evaluación externa. Pero entonces, en el plano curricular hay mucho por trabajar en lo que es, lo que decía Guillermo, la formación de los docentes y también el cómo se enseña en las aulas y el para qué se enseña y el por qué se enseña de ese modo, ¿no? Me parece que, por eso, esa idea de currículum en sentido amplio permite recuperar esta posibilidad. Y bueno, y que en el caso, me parece, del artículo de las carreras que forman parte del artículo 43, para mí es sumamente importante considerarlos, ¿sí? Y no quedar simplemente supeditado a los estándares que hay que cumplir, ¿sí? Que esa es digamos, mi preocupación en el sentido de que haya una racionalidad técnica, en el sentido de, nosotros decimos adaptativa, ¿no?
tenemos que cumplir esto, bueno, hacemos esto, pero no aprovechar esos espacios de autonomía para las definiciones curriculares. ¿Alguna otra intervención? Pueden decir lo que... alguna experiencia o también, ¿no? Ahí hay un comentario en el chat, no sé si lo ves o querés que lo lea. Sí, ya ahí lo estoy leyendo. Sí, a ver, yo lo que, digamos, para la evaluación curricular hay distintos enfoques, ¿sí? Para algunos, evaluar el currículum consiste en conocer cuáles son los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? O sea, eso sería evaluar el currículum. En función de los resultados decimos, este currículum, digamos, ¿es efectivo, es eficaz o no? Entonces, bueno, ¿cuántos aprobados, cuántos desaprobados? En realidad es una visión muy acotada, porque lo único que está mirando es resultados y no está teniendo en cuenta el proceso que dio lugar a esos resultados, que es lo más rico, ¿sí? O sea, lo más rico, por eso, en una idea de evaluación, como hay un autor que habla de 3 conceptos: diálogo, comprensión y mejora, ¿sí? O sea, la evaluación implica diálogo, implica comprensión de lo que sucede y mejora. Entonces, en una idea de comprensión, estoy pensando, ¿sí?, en una evaluación cualitativa, más amplia, ¿sí? Hay un autor que le llama evaluación iluminativa, ¿no? Cuando se crea esta idea de evaluación más compleja, le llama iluminativa. ¿Por qué? Porque dice, es distinto al paradigma agrícola-botánico, ¿no? Que tiene un diseño más experimental de la evaluación y centrada en resultados. La evaluación cualitativa tiene que planificarse, ¿sí? O sea, no estamos acostumbrados en la universidad a este tipo de tareas. Que por otro lado, a ver, también planificar este tipo de tareas, ¿sí?, entra en colisión con las evaluaciones a las que se está exigido externamente, que son las evaluaciones de CONEAU, y a las múltiples tareas que tiene que hacer la universidad, ¿no? O sea, es todo un tema en el contexto de las instituciones universitarias. Pero esa evaluación, en primer lugar, o esa autoevaluación, tiene que ser planificada, y me parece que ahí hay que plantear varias cuestiones, ¿no? Una es la cuestión de quién va a formar parte o cómo se van a recuperar las voces, ¿no?, de esa propuesta innovadora y ese desarrollo innovador en un proceso. O sea, eso me parece que es importante, ¿no? La cuestión de la participación y qué lugar va a tener cada quien como voz autorizada para opinar, proponer con relación a lo curricular, ¿sí?, y a lo que se venía haciendo. O sea, me parece que eso es fundamental. Tenemos que pensar, si es participativo, diseñar un proceso participativo. Parece que esa es una cuestión importante. Después, el cómo también tiene que ser pensado, y hay varias alternativas que, digo, podría hacerse a través de talleres, por ejemplo, se podría hacer a través de entrevistas colectivas, se podría hacer a través de instrumentos más estructurados, bueno, en función de cómo se decida y qué información se decida recabar. Y luego me parece que sí tiene que haber una posibilidad de, como en todo el proceso de cambio,
es fundamental establecer la presencia de cierto liderazgo, ¿no? Liderazgo en el proceso de cambio y liderazgo también en este proceso de autoevaluación. O sea, las figuras que se decidan que van a promover tanto la innovación como ese proceso de autoevaluación son centrales, me parece, ¿no? O sea, alguien que sea capaz de llevarlo adelante, obviamente, digamos, con equipos, ¿no? de trabajo, pero tanto el proyecto innovador como entonces esa evaluación o seguimiento tienen que estar establecidos previamente, ¿sí? Hay una de las preguntas que yo había planteado, ¿no? Pero que finalmente después la saqué, podríamos ver de ponerla entre las que están planteadas para que ustedes trabajen para la próxima semana, que es cómo gestionarían la innovación curricular, porque también hay que planificar la gestión de la innovación, ¿sí? O sea, toda innovación tiene que ser gestionada, y en esa gestión la autoevaluación ocupa un lugar significativo. Entonces, a mí me parece que esa autoevaluación en principio tiene que tener una intencionalidad, ¿no? Clara para quienes van a formar parte de esa autoevaluación. Tiene que en esa planificación estar contemplada las voces de diferentes actores involucrados en los procesos curriculares, y tiene que estar planteado el cómo se van a recoger esas opiniones, esas valoraciones de esos actores, para poder llegar a, de alguna manera, tener un documento que permita, digamos, acercarnos, ¿no? a las distintas opiniones y valoraciones de ese proceso curricular. Sí, Guillermo. Sí, Sonia, dijiste que teníamos que identificar los responsables de llevar adelante estos procesos y te los presento. Estas 150 personas que estamos participando de este proceso, de algún modo u otro, tenemos que hacernos carne de estos procesos e intentar traccionar para llevarlos adelante, y concretamente no creo y estoy convencido que pueda caer en una sola persona hacia el interior de una facultad, sino que esto tiene que ser llevado como equipos de trabajo para adelante, porque no es fácil, de una complejidad, y tiene que haber un diálogo permanente en estos equipos para lograr los mejores objetivos, ¿no? Eso no me cabe duda, y en definitiva es la propuesta que estamos haciendo de trabajo, ¿no? Sí, eso, claro, eso requiere ser pensado en cada unidad académica, y yo por ahí pensaba el liderazgo porque en algún caso se plantea, en el caso de, digamos, de carreras, ¿no? Si tiene que ser el director de la carrera, a veces el director de la carrera puede ser motor de cambio o no, digamos, pensando en las figuras que puedan ser motor de cambio, y eso, bueno, me parece que cada uno de ustedes que está aquí, conociendo la realidad institucional de la que forman parte, tendrían que ir trabajando al interior de la unidad académica, ¿no? Sí, me parece que, bueno, en ese sentido lo planteaba. Obviamente que no es un trabajo individual, de ninguna manera. Son equipos, pero con responsabilidades por ahí diferenciadas, ¿no? Sí, Ana Laura. Bueno, acá tenemos dos intervenciones. Estamos presentes varios integrantes de la Secretaría Académica del Rectorado, y bueno, primero una intervención más general. Me parece que, en primer lugar, agradecerte por la presentación, porque sé que hay un esfuerzo de síntesis y de integración de conceptos muy importante en todo lo que nos trajiste, y que por ahí
pueden parecer sencillos, o quizás para algunos les pueden parecer hasta obvios, y creo que no lo son, que tienen una profundidad política muy grande, esto que vos dijiste, pensar el currículum como una selección y organización de contenidos, pero que lo realiza una cierta cultura de enseñanza, una cierta cultura disciplinar, atravesada por distintas relaciones de poder, bueno, ahí hay un problema importante. Y hay un desafío importante, y bueno, como bien decía recién Guillermo, están todas las personas aquí presentes, son las que pueden llevar adelante esa discusión, y creo que sería bueno que podamos aprovechar realmente, que podamos darnos este espacio para reflexionar sobre los alcances de esa selección, de esa discusión, atravesada por esos componentes técnicos que señalas en tu última diapositiva, pero también por esos otros ejes transversales que hacen a distintas cuestiones vinculadas con la inclusión. Así que bueno, en primer lugar eso, quería agradecerte este esfuerzo y todo lo que compartiste, y bueno, que podamos pensarlo en toda su profundidad y en toda su dimensión, para que no suceda lo que decías al principio, ¿no? Que digamos con otros nombres lo mismo que ya hacíamos, y que realmente haya una oportunidad de cambio y después de seguimiento y evaluación de ese cambio. Bueno, y le dejo la palabra a María Laura, que quería... Sí, lo mío tenía que ver también con esta parte más operativa, esto que nos planteabas vos, esta tarea que compartiste en el campus, qué es lo que esperás de esta actividad. Por recién hablabas de repensar estos procesos de autoevaluación y de pensar en esta bimodalidad que planteás. Y como escuchamos y planteaste la actividad por ahí, no queríamos irnos sin que por ahí nos comentes un poco la intencionalidad y qué esperás de esta actividad. Bueno, sí, la actividad, bueno, ustedes van a encontrar una actividad en el campus que todavía no está visible, creo, ¿no? Me parece que no está visible. No. Está planteada y no está visible, pero van a tener 3 textos de lectura, ¿sí? Que de algún modo ahí plantean algunos de los problemas que vimos hoy, ¿sí? Entonces, inclusive avanzan hacia otros de diseño que seguiremos trabajando en el encuentro que viene. Pero ustedes van a encontrar un conjunto de preguntas ahí. Tienen que, mi idea es que trabajen en grupos, ¿sí? Según la unidad académica de pertenencia. Si pueden trabajar toda la unidad académica, estaría muy bien, porque ya sería un avance para lograr un primer acuerdo en un trabajo académico, ¿sí? Un trabajo, digo, académico, ¿por qué? Porque es algo que va a ser producción para este espacio, ¿sí? Entonces, ustedes ahí van a tener una pregunta que van a tener que responder todos y que tiene que ver con lo que yo planteé. ¿Qué es necesario cambiar en la unidad académica? ¿El plan de estudios? ¿El desarrollo del plan de estudios? ¿O ambos? ¿Sí? O sea, y ahí podrían estar y ahí van a tener que discutir seguramente por qué el plan de estudios, por qué el desarrollo y por qué ambos. Me parece que esa es una pregunta que van a tener que responder todos. Y después hay otras preguntas vinculadas a lo que yo digo que son los núcleos problemáticos y que tienen que ver con la práctica profesional, la selección de los contenidos, la organización de los contenidos. Ahí van a tener preguntas orientadoras, el desarrollo de la enseñanza, y van a tener que elegir una de esas problemáticas y trabajarlas también en el ámbito de la unidad académica como grupo. No sé, ¿les parece que el problema más importante es discutir sobre los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de considerar ahí, en base a esas preguntas, un análisis, una interpretación, una evaluación de lo que sucede en la unidad académica. Eso sería lo que se espera en un texto que después lo van a tener que presentar en el espacio de tareas, que no es muy extenso. Ahí está la extensión propuesta también. Pero bueno, en eso consistiría, digamos, una primera ida hacia la unidad académica. Sí, Guillermo. Sí, Sonia, ahí
planteaste hacia la unidad académica, y en realidad nosotros en la unidad académica tenemos más de una carrera en pregrado, grado, quizás, no sé, los secretarios académicos podrán inducir la línea de trabajo hacia el interior de la facultad de si opinar sobre una, sobre dos, sobre tres pregrado, grado, no sé qué se te ocurre o cómo lo podemos enfocar. Sí, a ver. Digo porque quizás nos encontramos con algunos planes de estudios de unos cuantos años, por ahí nos encontramos con alguna carrera recientemente creada en tecnicatura y quizás esté un poco más innovada, por así decirlo, o sobre la prioridad que establezca cada unidad académica y sobre ese eje trabajen. No sé, lo tiro. No, yo estoy dejando libertad para que ustedes mismos como parte de la institución decidan qué cuestión les resulta, digamos, más importante considerar, y ahí ustedes dirán, bueno, esto fundamentalmente en función de algunas de las carreras, o Bien. porque en la mayor parte de las carreras es problemático, ¿sí? En este sentido, por eso, la idea es que ustedes mismos puedan ya, como grupo, digamos, de trabajo, empezar a reflexionar sobre estos temas e intercambiar puntos de vista, porque entiendo que puede ser un primer avance, bueno, para decir cuál es la situación en la que estamos. Ustedes van a ver que son muchas preguntas, pero es imposible, digamos, reflexionar sobre todas ellas, porque después va a haber que focalizarlas, y sí, la semana que viene va a ser más técnico, ¿no? O sea, va a ser más en términos de decir, bueno, para diseñar técnicamente el currículum hay estas alternativas, para pensar la flexibilidad, para pensar créditos, ¿me explico? Pero ahora sería como más general en este sentido. Bien, quizás hay facultades que están participando con grupos técnicos políticos amplios y quizás ahí puedan analizar más de una carrera, digo, pero bueno, sigue estando a criterio de los secretarios académicos cómo quieren administrar los grupos, y aprovecho la ocasión para decirle que gracias a todos los secretarios académicos que nos han invitado al equipo técnico político del rectorado, que nos incorporemos a las dinámicas de trabajo de ellos. Así que a la brevedad les haremos saber quién de nuestros compañeros de rectorado estarían sumándose a la discusión, al debate en cada espacio de trabajo de sus facultades. Se lo estoy anunciando ahora. Quizás si ya están trabajando pueden recuperar algo junto con el secretario académico y los equipos que estén y están acá en este trabajo, ¿no? De reflexión. En base a las lecturas, ya les digo, yo dejé ahí 3 textos que podrían unificar, digo, y esto ya a nivel institucional para el intercambio, ¿no? Me parece. Bien. Sí, Ana Laura y Laura pidieron la palabra. Sí, sobre esto último que vos decías, de aprovechar experiencias que estén en curso, hay un montón, por suerte, de carreras que están repensando sus planes, o que sea en el marco de procesos de acreditación, de creación de nuevas carreras de posgrado, de reflexión sobre las modalidades, o de revisiones de los planes por el tiempo que ha transcurrido. Así que entendemos que todas las unidades académicas van a tener mucho material para trabajar. Lo que estábamos conversando con Guillermo y con el equipo es que en algunas facultades la participación es muy numerosa, entonces quizás ahí les propongamos que se dividan en grupos, siempre tratando de garantizar la participación de estas distintas voces y que haya distintas perspectivas. La dejo a María Laura, que quería hacer una consulta. Sí, estaba Laura Inés estaba. Sí. ¿Cómo les va? Primero pido disculpas que en parte se me interrumpió mi participación porque justo me coincide el viaje hacia la facultad. Pero bueno, me quedó resonando fuertemente y adhiero completamente a los 3 ejes transversales que planteaste, Sonia,
para la formación y la formación, la reflexión sobre los planes de estudio, y pensaba, estos 3 ejes transversales son, o pregunto porque tal vez me lo perdí, ¿es una propuesta tuya o ya está pensado desde la política institucional de la universidad? Esa es mi consulta. La perspectiva de género, la curricularización y demás. A ver, yo puedo contestar, o sea, yo les pongo nombre, hay cuestiones que se plantearon acá, ¿sí? Pero hay cuestiones que están planteadas en el debate académico también. O sea, en el debate académico está planteada la importancia de pensar lo curricular en términos de desarrollo profesional continuo. Entonces ahí sí la articulación de pregrado, grado, posgrado, y por eso que también hay algo escrito sobre el tema, ¿sí? El tema de la cuestión, por ejemplo, la cuestión de género y demás, en los debates curriculares actuales está planteado también. Después, bueno, hay digamos, aspectos de la política que, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Guillermo. Digamos, en mi caso solamente lo estoy planteando en términos académicos porque son cuestiones que están en debate y forman parte, digo, la curricularización de la extensión siempre se ha planteado la importancia de integrar la extensión y bueno, y la política ha intentado también ahora seguir impulsándolo, ¿no? Entonces, son temas que están escritos desde la academia y que a su vez tienen un lugar en la política pública. Sí, Guillermo. Clarísimo, gracias, Sonia. Laura, para recuperar, en el taller de la semana pasada, cuando hicimos la presentación del programa, en el apartado específico del plan institucional participativo de nuestra universidad, está planteado como objetivos transversales dentro de los objetivos académicos y bueno, el desafío es justamente poder abordarlos y trabajarlos desde la comunidad y este es un buen espacio para empezar a darle intensidad, digamos. En sí mismos son problemas muy complejos en los que, bueno, es muy difícil poder abordar todos en 2 encuentros, ¿sí? O sea, son problemas muy complejos, ¿no? En términos de toma de decisiones, de articulaciones. Entonces, bueno, quedan planteados así como desafíos y algún texto, insisto, va a tener alguna idea sobre esto, ¿no? Sí, Ana Laura. Bueno, no, queríamos aclarar simplemente que los materiales, los encuentros, las guías, todo eso está disponible en el aula o se va a ir haciendo visible a medida que avancemos, pero que además si quieren hacer alguna consulta antes del próximo encuentro, va a haber un foro también de consultas disponible, así que pueden escribir a través del aula para que vayamos resolviendo o mantengamos la conversación en estos días que no nos vamos a ver. Sí, yo creo que ya mañana, el fin de semana, va a estar la consigna visible, porque está, pero falta ajustarle algún detalle. Y bueno, me parece que quedó clara, ¿no? O sea, hay varias problemáticas, tienen que trabajar sobre la primera y elegir una del resto. Si quieren trabajar sobre todas, mucho mejor, pero decidimos o decidí una en función de los tiempos, ¿no? Quizás si en algún caso ya están avanzados, pueden trabajar sobre algo en lo cual les resulta importante pensar, por ejemplo, también en la unidad académica o algo que no han pensado. Bien. Bueno, siendo las 12:15, si les parece, vamos cerrando por acá. No sé, Guille, si querés decir algo. Bueno, gracias Mabel, que te estoy viendo ahí en pantalla por acompañarnos. Mabel va a estar de acá un mes aproximadamente con nosotros, pero bueno, y andaba Jorge Steyman también compartiendo este espacio. Sí, no, gracias porque, bueno, he anotado muchas cosas, algunas las dirigió directamente, ya pensando en esto y poder ir preparando y pensando
y además escuchándolos a ustedes como grupo, va a ser más rica de alguna manera el intercambio que podamos tener en nuestros encuentros, aunque están siempre a disposición Guillermo, Ana Laura, y bueno, con Sonia estamos acá en el pueblo juntas, así que podemos tener encuentros presenciales de refuerzo y ver un montón de cosas y conversar. Así que un gusto realmente estar y una decisión, como dije en el taller, muy importante que sean este grupo de gestores que hoy lo marcó desde los marcos teóricos, valga la redundancia, Sonia, que son los que van a tener que sostener, primero convencerse, enamorarse, apasionarse por esto y así va a ir sucediendo. Digamos, no es una cuestión de solamente racional o intelectual, tiene que haber un compromiso profundo para esa innovación, pero realmente los 50 años que están cumpliendo, que nosotros acá en la UNICEN, la nacionalización la cumplimos a partir del año que viene, porque se creó en el 74 como Universidad Nacional, aunque nuestra Facultad de Humanas y las otras sedes ya están rondando los 50 y algunos los pasaron como estudios universitarios, pero como Universidad Nacional del Centro somos hermanas muy próximas. Eso también nos da una mirada de época importante. Bueno, y coincidencias en lo político académico, y la decisión esta realmente es sumamente valiosa, la mejor manera de festejar el aniversario. Así que gracias a ustedes. Gracias, Mabel. Bueno, no sé, Ana, Sonia, vicerrectora, si entendemos que hemos terminado la actividad, cerramos el... De mi parte, solo saludarlos y me alegro que haya arrancado con fuerza toda esta discusión. Me parece sumamente auspicioso para generar cambios en todo lo que sea currícula de las distintas unidades académicas. Gracias a la expositora, muy, muy claro. Lo seguí atentamente, me gustó Gracias. mucho. Bueno, gracias por estar entonces, sí. Bueno, yo diría esto, o sea, la invitación es que puedan trabajar ustedes ahora en función de las lecturas, en función de lo que tienen hecho, en función de las elecciones que hagan, en función, insisto, de qué es lo que sucede donde trabajan, que yo desconozco. Entonces, ustedes acá son los protagonistas del proceso. Entonces, la consigna va a estar, sería importante que puedan trabajarla para el encuentro próximo, y ya en el encuentro próximo probablemente estén los materiales visibles pronto, por si alguien quiere ir mirando algo, lo pueda hacer también, ¿sí? E insisto, va a ser más de, no sé si de ejemplificaciones, pero sí de alternativas un poco más concretas, digamos, pero siempre generales, ¿no? Siempre generales, pensando que después esto se particulariza en cada ámbito. Así que gracias por haber estado. A ver, Jorge, que no los vi en ningún momento porque vi poquitos en la pantalla. Bueno, saludos para todos y buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego.